Empezamos la grabación y vamos a esto. Bueno, aquí yo tengo un benzaldehído. Un benzaldehído, lo voy escribiendo y me tengo que acordar qué tipo de reacciones puede dar. Un benzaldehído, yo lo puedo escribir así. Doble enlace y un aldehído y tiene un hidrógeno, ¿vale? Bueno, como veis, es un fuerte oxidante. Es un fuerte oxidante. Es un cromo que es un número de oxidación 6. Un cromo que tiene más 6, un oxidante. ¿A qué puedo oxidar los aldehídos? Pues se lo puedo oxidar a ácido. Entonces, en lugar del aldehído benzoico, yo tendré OH, el ácido benzoico. Ahora, el ácido benzoico, fijaros, entra en la categoría que dan esta reacción, que voy a, de nuevo, que voy a llevármela ahí para que la sigáis viendo. Pues esta es la reacción típica de los ácidos. ¿Os acordáis? Sale un LG, un grupo saliente, leaving group, y entra otro grupo. A ver, aquí tengo esto que me da cloruro. Entonces, sale LG, entonces yo escribo, cuando veo un ácido, casi siempre, o un derivado, cambia este LG. Entonces, ¿qué pongo aquí? Cloro. Pongo cloro. Ahora, de nuevo, sigo teniendo esto, ahora el LG de la siguiente reacción. ¿Lo veis? Este es el LG. Si llegáis a reconocerlo, pues ya es mucho. En este caso, ¿quién es el nucleófilo? El nucleófilo es esta diisopropilamina. Entonces, ¿qué pasa? Quito esto y pongo NH, ¿de acuerdo? Había NH2, uno se va, porque lo que se va es el La, ¿os acordáis? Y entra el isopropil. Entonces tengo esta amida, que esta es una benzamida, benzamida, y es en isopropil N, esta la llamo N, isopropil benzamida. ¿De acuerdo? En isopropil, cuando le pongo N, quiere decir que el sustituyente está con el nitrógeno. Es una amina secundaria. Ahora, ¿veis? Todo esto, esta etapa va con una sustitución nucleófila acílica. Ahora aquí vemos que hidruro de litialuminio. Entonces esto ya, bueno, se podría considerar, en realidad se podría también considerar nucleófilo. Es como si tú metieses 2 veces H-. Es como si el nucleófilo fuese el H-. Como si fuese esto. Pero yo os aconsejo verlo de otra forma. Yo creo que os liáis menos si simplemente pensáis que es un reductor muy fuerte que reduce el derivado ácido hasta lo más que puede. Si tengo una amida, me lo reduce a una amina. Entonces, donde había el oxígeno, voy a tener 2 hidrógenos. Aquí tengo NH y aquí tengo el grupo isopropil. Entonces, ¿cómo lo llamaré? Como este grupo se llama grupo benzil, esto es una benzil, esto se llama isopropil o 2-propil, si preferís, amina. ¿De acuerdo? Es una amina secundaria. Una amina secundaria, cuando le pongo IME, es yoduro de metilo, que es es un electrófilo, que aquí tiene una parcial carga positiva, mientras este es un nucleófilo. Y os recuerdo que me da la metilación exhaustiva. Entonces yo tendré el benzil, que lo escribo así, el nitrógeno, aquí tendré el isopropil, y esto me metila, me metila todo el nitrógeno. O sea, hasta dejarlo sin par. Entonces aquí se queda
un metilo y aquí se queda un metilo. Lo podéis escribir así o le podéis meter metilo, metilo. Se entiende lo mismo. Claramente, un nitrógeno con 4 enlaces, ni faltaría decir que es un amonio, porque el nitrógeno, cuando es neutro, tiene 3 enlaces. Si yo lo metilo exhaustivamente con esto en exceso, ¿veis que le pongo exceso? O sea, adiciona no 1, sino 2 metilo, se forma una sal, un ioduro de amonio cuaternario, un ioduro de benzil, dimetil, isopropil, amonio cuaternario. Esto es el producto E. Seguimos. Aquí yo tengo esto que son azufre. Esto es un compuesto de azufre, un tiol, ¿ves? Se parece al OH, sería como un fenol, pero de azufre. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué le pasa? Peróxido de hidrógeno. Pues si yo lo peróxido de hidrógeno lo conocemos muy bien, lo sabemos que normalmente, es verdad que puede actuar con vosotros en el laboratorio, la habéis visto, habéis visto con el permanganato, entonces lo oxidábamos, él se portaba como reductor, pero con el azufre es más oxidante, es un oxidante blando que me produce la formación de un compuesto disulfuro, el difenil disulfuro, porque veis, el azufre antes tenía un hidrógeno, ahora tiene azufre, azufre, y es una oxidación, si vais contando el número de oxidaciones. Cuando en lugar de un hidrógeno tiene el azufre, pues es como si hubiese aumentado el número de oxidación. Si yo le pongo ácido nítrico, es un oxidante mucho más fuerte. Entonces lo que me da es me pasa el azufre a un número de oxidaciones súper alto, a un ácido sulfónico. Un ácido, os recuerdo que el azufre puede ir hasta más 6. Esto creo que es más 5. Y creo que sí, es más 5 aquí. Si vais contando, este es más 5. Aquí es menos 1, es tipo el peróxido de hidrógeno, ¿de acuerdo? Esto es menos 1. Y aquí era menos 2 el número de oxidación, para que veáis cómo podemos oxidarlo, ¿de acuerdo? Este es un alcohol. Un alcohol, cuando es un alcohol, cuando lo uso con cromo, es ácido, pues son condiciones bien oxidantes. Sin embargo, es un alcohol secundario. El alcohol, si os acordáis, yo lo repito, os uso, no sé si os viene bien, os uso algo visual, como aquí tenemos ROH, luego tenemos los carbonilos y luego tenemos los carboxilo, al último de la parte más oxidada. Entonces, un alcohol, bueno, si es primario podría ir ácido, este secundario puede ir solo a carbonilo. Entonces, C lo que es fenilo, en lugar de tener un OH, se transforma es como una dehidrogenación. Aquí tenía un hidrógeno, aquí un hidrógeno. Entonces, no confundimos, por favor, dehidrogenación con deprotonación. Deprotonación, quitáis un H más. Dehidrogenación, quitáis H punto. Un H, no un protón, es distinto. ¿De acuerdo? Aquí quitáis una molécula de hidrógeno formalmente. Y se forma esto, que es una acetofenona. La acetofenona, C, ¿de acuerdo? Aquí la acetofenona la vamos a hacer reaccionar con benzaldehído, con NaOH. Entonces, ahora quiero ver una cosa, quiero ver quién me manda por primero que me diga qué reacciones da aquí, qué tipo de qué reacción, ¿cómo se llama esta reacción? A ver quién me lo manda, si alguno. Muy bien, Miguel. Miguel, fenomenal. Me alegro porque a veces digo, bueno, igual estoy hablando al muro. Fenomenal, es una condensación aldólica. Cuando tengo un OH y un aldehído, tengo siempre que mirar que esta podría ser una posibilidad. Sin embargo, tengo que ver dónde, si tengo hidrógeno que puedo arrancar, ¿de acuerdo? Porque la condensación aldólica empieza con una reacción ácido-base. Tengo que arrancar un protón.
Para vosotros, ¿a quién lo arranco el protón? Al compuesto. Vamos a hacer, así me participáis más. Vamos a hacer al compuesto 1 o al compuesto 2. Lo que quiero saber es, ¿el protón, el NOH, lo arranca al compuesto 1 o al compuesto 2? Tengo 11 respuestas y 22 no me dicen nada. Pero yo me conozco, ya conozco los alumnos porque ya hace muchísimos años que estoy. Voy a enseñar la respuesta y os diré que si es comodín del público estaría equivocado. O sea, 8 personas dicen que el 2. Vamos a ver. Y ya os digo, yo ya sé que me vais a decir. Vamos a ver, aquí la gente dice, bueno, Salvatore, aquí tengo un protón y se queda tan ancho y me deja esto así. Este me lo deja así. ¿De acuerdo? Os recuerdo que este par, si yo lo voy a escribir así, se queda así. Aquí se queda el fenilo, es planar. Aquí se queda el fenilo. Entonces, estos dos electrones, no pueden ir a ningún lado. Yo no puedo hacer así. Porque os recuerdo que el pi está perpendicular. Está perpendicular. Entonces, estos aquí se quedan aquí. No tiene delocalización. Si yo al contrario lo cojo de aquí, yo si lo arranco de aquí, yo tengo fenilo, oxígeno, y tengo el carbono aquí. Y aquí, aquí. Si lo quiero escribir como lo he escrito aquí, yo lo escribiría el segundo en el plano, en el mismo plano que en el mismo plano, porque esto es un doble enlace, todo esto, y esto está el doble, ¿cómo se dice? El par libre, este que se ha quedado libre, en el mismo plano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede pasar? Esto puede ir aquí y puede ir aquí, y este en el mismo plano se queda con el doble enlace, y ahí tenemos los otros hidrógenos, porque antes, hasta que aquí está aquí, esto es un sp3, hasta que tenga esto, pero cuando pasa aquí pasa sp2, bueno, al final tiene una mezcla. Entonces, total, esto es error, este hidrógeno no es un hidrógeno en alfa, un hidrógeno en alfa es esto, porque se cuenta, alfa es el carbono que está en alfa, entonces, considerando que esto es el carbonilo, yo aquí tengo 2 carbonos en alfa. El primer carbono del fenilo. Este carbono es el carbono en alfa. Aquí no tiene otro hidrógeno. Y este es el otro carbono en alfa. Pero no el carbono del aldehído, no el hidrógeno del aldehído. El hidrógeno del aldehído no es ácido porque no se puede delocalizar. Está con el doble enlace. Yo no puedo escribir esto porque están en otro plano. No puedo, el oxígeno, ¿dónde lo meto aquí? El oxígeno aquí ya tiene 2. No tengo dónde meterlo. Me estoy explicando, esto no va ahí, no hay dónde cogerlo. Me explico. Decirme simplemente si, sobre todo lo que se han equivocado, ¿habéis entendido el error? Vale, vale. Bien. Bueno, a ver si es verdad, porque ya yo sé que esta es una de las cosas que os confunde. Entonces, me veré entonces, recordar, ¿cuándo vamos a hacer vamos un poco a limpiar esto? Perdonadme, lo voy a escribir de nuevo porque si no, así no se entiende nada. Vamos a hacer borrón, como se dice, cuenta nueva. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos un aldehído y vemos con OH-, yo tengo que ver si para que el aldehído, por ejemplo, para que el aldehído me pueda reaccionar, tengo que tener hidrógeno en alfa. Cuando digo hidrógeno en alfa, es si esto es el carbono
El carbono en alfa es esto. Entonces, si los carbonos en alfa tienen un hidrógeno, pues sí que puede vía libre para la condensación aldólica. Pero si no tengo hidrógeno en alfa, por ejemplo, hacemos un ejemplo. Si yo aquí tengo fenilo, es fenilo. ¿De acuerdo? Aquí, este carbono, estos dos carbonos están unidos a 4 carbonos, no tienen ningún hidrógeno y son los hidrógenos en alfa. Entonces, esto no puede dar, condensación aldólica, él solo. Si le metemos otro, sí. Este no tiene hidrógeno en alfa, tiene un hidrógeno al carbonilo. Este hidrógeno no está unido a un carbono en alfa, está unido al carbono carbonílico. ¿Me explico? O sea, el alfa es lo que no es carbono carbonílico. Entonces, no os confundáis. ¿De acuerdo? Alfa quiere decir el cercano, el más directo. Entonces, si esto es el carbono carbonílico, ¿cuál es el más directo? El siguiente. Aquí no tengo un único alfa carbono y esto es un hidrógeno. Entonces, esto solo no podría dar condensación aldólica. Pero tengo C, que recuerdo que C era este, fenilo, doble enlace, y aquí tengo un CH3. Pues aquí tengo 3 hidrógenos en alfa. Entonces, lo que hace cuando yo pongo H-, así sí que puedo arrancar un protón. Y yo lo que obtengo, esto es una aldólica cruzada, es decir, es cruzada porque uso 2 carbonilos distintos. ¿Veis? Tengo fenilo, aquí tengo este, y aquí tengo un carbono que se ha quedado, CH2, par libre y menos. Entonces, si os fijáis, esto es el nucleófilo y A es el controlón. Si era, que depende que es OH-, ¿con qué? Con sodio, pues será Na+ aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este ahora entra aquí. Entonces, yo puedo escribirlo, no sé, hay 1000 maneras de escribirlo, hacerlo pero una de las cosas que se puede pensar es, cómo dan adición electrófila, yo me escribo el carbono que antes tenía el doble enlace, lo escribo con un enlace sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora le voy a poner lo que se han adicionado. ¿Y qué se ha adicionado? Se ha adicionado el nucleófilo. ¿Con qué empieza a adicionarse? Con este carbono. Este par se transforma en este enlace. Esto tiene CH2 y luego tiene un oxígeno con un carbonilo y luego tiene un fenilo. ¿Y aquí qué tendrá? Tendrá Na+ o menos y Na+. Se forma un aldolato que luego, si nosotros lo ponemos en agua, se hidroliza y yo en lugar de esto tendría ahora lo escribo con un único color, pero tendría, lo puedo escribir también así. Por ejemplo, fenilo, este es el carbono que estará con un OH, aquí tendré este CH2, aquí tendré esto y aquí tendré el fenilo. Y lo puedo escribir bien, correctamente, en su posición más natural. ¿De acuerdo? Pero si no, si lo dejáis aquí está bien, no lo pongo. Pero la conectividad es importante. Ahora, ¿qué pasa? Aquí, si nosotros, esto es D, esto no hay problema, es D. Pero a veces decimos también, y tenemos D primero, calefacción. Cuando hago calefacción, tenéis que ver si el carbonilo, porque esto se llama aldol, aldol, porque aquí tiene un carbonilo, aunque sea una acetona, es como un aldehído, ¿de acuerdo? Un carbonilo, y ol por esto. Si sigue teniendo en alfa el carbonilo un hidrógeno, pues yo puedo eliminar agua de aquí y formar un doble enlace. Entonces yo tendría fenilo. Aquí el doble enlace y aquí, ¿veis? Tengo un producto de eliminación que se llama carbonilo alfa beta, que es el carbono beta insaturado. Y esto podría ser D primero, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. A ver si mejoro este año de
Si me ayudáis a que pueda probar más gente, estaría fantástico. Si yo voy a esto, vamos a ver ahora el C. Vamos a ver el C. Lo puse, porque me aburro a veces, pongo el verde, ¿de acuerdo? Permanganato, oxidante fuerte. Alcohol primario. Alcohol primario, si tengo un alcohol primario, ¿a qué me va? Me va a ácido. Porque estoy usando un oxidante fuerte. Si hubiese querido ir al contrario a este producto, al escalón justo superior, pero no esto es el segundo escalón. Si, por ejemplo, hacemos aquí, así me entendéis lo que quiero decir. Por ejemplo, en este caso yo tengo, esto es un 2-metilpropanol. El 2-metilpropanol, si lo oxido poco en manera blanda, me puede formar el 2-metilpropanal. Pero si lo oxido fuerte, me puede formar el 2-metilácido. Perdonadme, el ácido 2-metilpropanoico. ¿Lo veis? Entonces, si yo quiero una oxidación blanda, lo que tengo que usar es cromo, óxido de cromo con piridina, porque la piridina me lo hace blanda. Pero si yo uso óxido de cromo en ambiente ácido o uso permanganato, que la habéis visto, estos son fuertes, estos se van hasta el ácido, ¿de acuerdo? Entonces tengo el ácido, he pasado de un alcohol al ácido, una oxidación. Ahora, esto es F. Ahora F le ponemos SOCl2, pues ya esto que da sustitución, ¿no? Entonces yo tengo cloro. Y ahora pongo benzilamina. La benzilamina no es la anilina, es esta, ¿de acuerdo? Otro error que me vais a hacer es esto. Esto es un error que ha puesto fijaros cuántas veces, yo creo que todos lo habrán oído, que lo he repetido 10 veces, ¿no? Sin embargo, la mitad me pondrá benzilamina, me escribirá esta. Y yo tendré que decirle incorrecto. Porque esto se llama anilina. El benzil es todo este grupo, es fenilo con un CH2. Esta es la benzilamina. Entonces, ¿qué le pasa a la benzilamina? Sustituyo el cloro con la benzilamina. Y tengo la 2-metilpropanamida N-benzil sustituida. N-benzil 2-metilpropanamida. Esta la llamaría N-benzil 2-metilpropanoamida. ¿De acuerdo? Y este es H. Este es H. Si voy aquí, pues este de nuevo es un carbonilo. Es un carbonilo, es un aldehído. El aldehído que daba, no da sustituciones, da adición. Entonces, aquí puedo adicionar KCN. Entonces, I será 1, 2, 3. Escribo el oxígeno, ¿de acuerdo? El oxígeno con girar, con el K más. Y luego aquí pongo esto y aquí pongo CN. Si luego esto lo hidrolizo, le pongo agua, por ejemplo, quito el potasio y se forma OH, H, CN, es una cianhidrina. Esto es el compuesto I. ¿De acuerdo? Si a este le pongo dos alcoholes, que están dos alcoholes en una molécula, yo vuelvo a repetir, y no sé si lo he repetido, no sé si ya pasé las 10 veces, pero bueno, es la otra cosa que os cuesta, no lo sé por qué. Cuando yo tengo un carbonilo y le pongo con ROH, con 2 ROH, lo que obtengo es el acetal. ¿De acuerdo? O el hemiacetal, si entra uno será el hemiacetal, si entra dos será el acetal. En realidad, antes sumará uno, se formará el hemiacetal, OR, y luego con la segunda molécula de OR se forma esto.
Esto es una reacción de equilibrio. Esta ya no es de equilibrio. Una vez que se forma, yo elimino el agua y ya esto es estable. Para romperlo tendría que echarle H+. Tendría que echarle ácido clorhídrico, calentarlo, y entonces sería el alcohol y vuelve el agua. ¿De acuerdo? Entonces se volvería aquí, porque lo que pasaría ahora es que entraría agua y sustituiría esto, se formaría el hemiacetal y luego el hemiacetal volvería atrás. ¿De acuerdo? Pues haría esto. Pues aquí, vamos a verlo. Aquí luego, ¿qué pasa? Que aquí no tengo dos OR, sino que tengo un R que tiene dos OH. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se formará este O, R, O, R. Aquí, ¿qué quiere decir? 1, 2. Aquí, donde estaba el hidrógeno, donde estaba el oxígeno, pongo el acetal, que estará unido. Estará unido, no será un acetal cíclico. Que yo quiero, me arrepentí, quiero volver, porque esta química además se usa, porque es una manera para proteger se pone ácido. Cuando tú le pones ácido, el ácido va a protonar aquí, entonces el ácido lo pone en agua, entra el agua, me forma el hemiacetal y vuelve aquí, que como lo veremos en los azúcares. Yo a este punto, más que hacer otro ejercicio, quiero hacer un esquema. Porque esto igual lo podéis hacer solo. ¿Veis esto y esto? Voy a hacer un esquema que a veces viene bien. Así lo vemos de distinto punto de vista. El esquema voy a hacer, por ejemplo, parto de un ácido. Vamos a hacer al contrario. Vamos a ver cómo se interconverten entre ellos los ácidos y sus derivados. Por ejemplo, si yo tengo un ácido y quiero formar un éster, ¿lo veis esto? A ver quién me lo dice aquí. ¿Quién me manda un chat y me dice, me diga qué tipo de reacción se llama así y qué reactivo usaríais? Ahora me vais a decir los reactivos. Si me decís, me gustaría que me dijerais qué reacción es, cómo se llama. A ver, hasta ahora solo Miguel me ha contestado. A ver si despierto o si estoy hablando, como me imagino que estoy hablando solo. Y hay una pantalla con un profesor que habla. Sí, es grabado. Hola. Luis Javier me dice, utilizaría un mineral catalizado. Bien. Pablo Pérez Moreno me dice NaOH. Bien. Si vosotros, a ver, vamos a ver. Un mineral catalizador. Catalizador. Bien. Esto, pero un catalizador no entra en la reacción. Seguramente con un catalizador la reacción me viene. Pero ir pensándolo, porque yo luego vuelvo. Si yo a este le pongo, como dice Pablo, OH-, lo que hago, formo ácido y base. Esto era de la primera parte del curso. Formo el acetato más agua. Pues ya está. Esto no es una solución, es una reacción ácido-base. Entonces no voy aquí. ¿Qué tendría que ir? ¿Qué tendría que pasar para ir ahí? ¿Y cómo se llama la reacción? Vamos a participar, chicos. Ya vamos afinando. Juan José me dice, ¿quieres pasar del ácido al éster? Sí, es una esterificación. Muy bien, Juan. Usa un alcohol. Muy bien, efectivamente. Uso un alcohol. ¿Qué alcohol usaría, Juan José? Juan, aquí tendría que usar R primero OH. Se uso el mineral, un ácido mineral me ayuda a que entra, pero es un catalizador, ¿de acuerdo? Ácido más alcohol me da el éster. Bien. Y si yo quiero ahora, yo tengo un ácido,
Y quería esta vez tener, por ejemplo, una amida. Por ejemplo, una N-metilamida. ¿Qué reacción uso? ¿Qué reactivo? ¿Quién me decide ahora? No, Juan José, no uso. NaOH no es un alcohol. NaOH es una base. ¿Cómo va a ser un alcohol NaOH? Lo habías hecho muy bien. ¿Me estoy explicando? Bien, ahora Miguel dice, hago uso de una amina. Anaís me dice NH3. Luis va mejor. Luis me dice cloruro de tionilo y una amina. Vamos a verlo. Luis lo ha pillado. Lo ha pillado. Es decir, si yo aquí uso una amina directamente, que amina no tendría que usar NH3, Anaís, porque si uso NH3 no tendría el metilo. Tendría que usar, si eso, NH2, CH3, una metilamina. Pero lo que pasa que una metilamina lo que me daría no es esto. No me daría esto, sino que me daría RC o menos más NH3 CH3 más. Me daría una sal. Si no pongo el más, se forma una sal, que es un carboxilato de metilamonio. Esto es una sal. Este es un problema que tengo con los ácidos. Los ácidos, bueno, hacen el eje, pero a veces el nucleófilo también puede arrancar un protón. Entonces los ácidos no son un buen reactivo. Pues Luis dije otra cosa. Pasa por el cloruro. Si tú pasas por el cloruro, pasa de un derivado, de un ácido, que es reluctante a veces a dar sustitución nucleófila. Pero pasas a un compuesto que es R, C, ¿veis? Sustituyo lo H con un cloro. ¿Y cuándo ahora sustituyo lo H con un cloro? Si ahora sí que le pongo esta aquí, sí que ahora sustituyo el cloro y me entra esto, más HCl. Entonces, si yo quiero hacer la amida, tengo que ir, por ejemplo, antes al cloruro y luego a la amina. Luis, muy bien, Luis Javier, muy bien. Chicos, decirme si esto lo entendemos. Ocultamos respuesta. Esto que estoy diciendo, ¿me entendéis ahora? ¿Me prometéis al menos los 5 que están diciendo que sí? Que cuando veis una amina y un ácido, no me escribís la amida. Puede pasar, pero tenéis que calentar muchísimo. Es preferible hacerlo de forma distinta. Pasar del ácido a un reactivo más reactivo, que es un cloruro. Os recuerdo que los más reactivos son los cloruros, luego los anhidridos y luego los ésteres. Lo menos reactivos son las amidas. ¿De acuerdo? De hecho, ¿cómo podríamos tener esto a partir? Otra cosa que podríamos haber hecho, por ejemplo, ir a una anhidrido. Normalmente muchos ácidos, si lo calentamos, si los calentamos, eliminan 2 veces, o sea, si tú coges dos veces este ácido, tú lo que tienes R, O, R. Coge un anhidrido, menos agua, y aquí te quitas el agua, ¿de acuerdo? Calentando se puede hacer esto. O bien se puede pasar de nuevo por el cloruro y reaccionar con RCO o menos con un carboxilado. Si uso el cloruro con su carboxilato, pues esto ahora entra aquí y se sale el cloruro y se formaría el anhidrido. ¿Veis cómo todo se puede interconvertir? Y si yo cojo el anhidrido y lo trato con esta amina, vuelvo a esto, ¿de acuerdo? Porque ahora sí que esto es un buen grupo saliente y no tengo protones. Otra cosa que puedo hacer, si quiero evitar
la formación del sal. Otra cosa que se puede hacer, aunque es más engorrosa, es del ácido ir al éster y luego, si yo cojo el éster y lo hago reaccionar con CH3, NH2, me quita OR, se formará menos R primero OH y se forma la amida, ¿lo veis? Entonces puedo, esta vez esto es LG y lo puedo cambiar, pero del ácido es lo peor. De hecho, chicos, no sé si vosotros lo habéis pensado. Yo para decir que por qué os ponemos esto, que os parece que lo hacemos adrede para fastidiaros vuestra fiesta. No, lo estamos haciendo para que vosotros, igual dentro de vosotros habrá alguno que publicará cosas muy bonitas una mañana. Entonces, me gustaría que esto, ¿cómo se hace? Tener ya una base, un conocimiento que los ayudan. Por ejemplo, entonces, fijaros aquí. Si yo quiero formar una amida, ¿lo veis? Una amida. ¿Veis que aquí formo una amida? Hemos dicho, desde el ácido nos pilla mal, porque me da esto. Entonces, si paso al alcohol y luego el alcohol lo trato con la amida, obtengo la amida. Esto es justamente lo que hacen los sistemas naturales, ¿no? Esto creo que es una reacción que pasa en los mitocondrios, en los ribosomas, perdón, no el mitocondrio, el ribosoma. Si os fijáis aquí, vamos a ver esta parte, ¿veis? Esto es RNA transfer, ¿lo veis? El RNA transfer, aquí tengo una molécula de fosfato. Por ejemplo, esto, hacemos una cosa, vamos a intentar ver qué grupo sería este que he puesto, que he circulado, el fosfato, ¿cómo está unido al azúcar? ¿Qué grupo es? ¿Quién me lo dice? ¿A qué grupo se corresponde? A ver quién me dice. Yo veo que el PO4 está unido a un azúcar, a una furanosa, que la C es este. ¿Qué dirías? No es glicosídico, Luis. ¿Sabe por qué no es? Muy bien, Esther. Muy bien, Miriam, perdón. Muy bien. Es un fosfoéster. Sí, es un éster. Un éster, ¿cómo se forma? Ácido más alcohol. Entonces, fijaros que luego es muy bonita la química. Porque esto era antes esto, cuando era azúcar, era un alcohol. Alcohol más ácido. Y en este caso, vale, es un ácido del fósforo. Pero ácido más alcohol te da un éster. Es un éster del fósforo, pero es un éster. ¿De acuerdo? Esto, glicosídico aquí no tenemos ninguno. Esto es una amina, es como un glucosamina sería. Esto sería el carbono anomérico, ¿lo veis? Esto sería el carbono anomérico. Aquí tengo un alcohol y aquí fijaros que tengo. Aquí normalmente tengo mi peptido que se está construyendo, ¿lo veis? Y está bloqueado al azúcar con el oxígeno, ¿lo veis? Entonces, ¿qué grupo es? El tercer anillo, ¿qué grupo me diríais que es? El círculo, el tercero. Es un grupo éster, muy bien. Es un grupo éster, CO doble enlace. Entonces, fijaros cómo se hacen fijaros, el cuerpo, que es inteligente, cómo hace a formar una amida con un aminoácido, porque te dan una sal. Entonces, ¿qué hace? Coge el ácido y lo esterifica con el azúcar. Y luego el azúcar, lo que pasa, cuando el azúcar está formado, cojo otro RNA que tiene aquí también un éster, ¿lo veis? Aquí tengo un éster, pero aquí tengo una amina libre. Esto azul era mi aminoácido, que lo he esterificado. Entonces ahora tengo la amina. Ahora, esta amina va haciendo una sustitución nucleófila. ¿Cuál es el grupo saliente? Pues el grupo saliente, y ahora lo voy a poner en amarillo. Todo esto será el grupo saliente. Todo esto aquí será el grupo saliente. Esto será LG. Todo esto, ¿lo veis? Todo esto. Porque coge un éster y hago una amida. ¿Lo veis que he formado ahora aquí una amida? Este es el enlace que he formado. Entonces, porque si no, ¿cómo haría el cuerpo hacer una reacción que normalmente va a 400 grados o a 300 grados o a alta temperatura?
pues tiene que tener enzimas que lo hacen bien y que lo activen, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que está pasando aquí. O sea, lo que está haciendo... espera, que ahora volveremos a esto. Lo que está haciendo... ¿Por qué está haciendo esta cosa? ¿Qué le pasa? Aquí, estábamos aquí. Estábamos en esto. Entonces, lo que está haciendo, yo tengo el aminoácido, lo transformo en éster y del éster me voy a la amida. ¿De acuerdo? Y aquí, si os fijáis bien, probar a ver, cuando ponéis todos los, esos son todos prácticamente los derivados. Aquí tenemos éster, aquí tenemos los ésteres, aquí tenemos las amidas, ¿lo veis? Aquí tenemos los cloruros, los halogenuros en general, y aquí tenemos los anhidridos. ¿Por qué no hacéis un esquema? Os viene muy bien. Probar a ver cómo se puede interconvertir uno en el otro. Cuando lo hacéis, probar a mandármelo, ¿de acuerdo? Probar, o sea, el reto que os propongo es, ¿sabríamos interconvertir uno en otro? ¿Sabríamos movernos entre los grupos funcionales? A ver si esto lo sabemos hacer, ¿de acuerdo? Otra cosa que voy a comentar, por ejemplo, veis aquí que decimos, si yo tengo un anhidrido, por ejemplo, decirme esta reacción. Del anhidrido, ¿cómo llego al éster? ¿Qué le pondríais para llegar al éster? Me explico. La última flecha. Yo quiero llegar del verde al amarillo. ¿Qué reactivo le tengo que poner? Ninguno me lo dice. Venga, que sí que lo sabéis. No me lo puedo creer. Pero chicos, es súper fácil. Yo lo hago reaccionar con R o H, R primero o H. O entra aquí y este es el grupo saliente. Y se forma esto. Si siempre igual. A ver. No, Luis, no un oxidante, porque esto sigue, no os confundáis con un anhidrido no, si, lo podrías oxidar a CO2 si te lo cargas, ¿no? Pero sí, no pinta nada. Tú aquí tienes un grupo funcional, vamos a verlo un poco más esto, porque igual el anhidrido es otro que os cuesta un pelín no tenerlo. Vamos a ver un poco de reactividad de los anhidridos. Yo cojo un anhidrido, por ejemplo. Vamos a coger pero un anhidrido concreto. Si estáis de acuerdo, voy a coger el anhidrido acético, que es así. Este es el anhidrido acético. Si cojo, hay otro anhidrido que, por ejemplo, hay también anhidridos que son así. El anhidrido del ácido succínico, que es un anhidrido cíclico. O puede ser del ácido maleico, que aquí tiene un doble enlace. Pero esto es un anhidrido, ¿veis? Entonces, cuando yo tengo un anhidrido, normalmente, yo tengo, si pongo R o R y pongo un nucleófilo, lo que hace el nucleófilo, este entra, entonces yo formaría R, una sustitución donde aquí ha entrado el nucleófilo y ha salido O menos, ha salido este. ¿Lo veis? ¿Qué grupo funcional? Si este, por ejemplo, entonces, si yo esto lo hago reaccionar con un etanol, ¿qué tendré? Este o etanol. Más me quedará más ácido acético. Pero ¿cómo tengo? ¿Qué pasa ácido acético más etanol? Si sigue reaccionando, pues me formará el éster. Entonces, un anhidrido es el alcohol, me da el éster.
¿De acuerdo? Aquí, ¿qué me daría? Si yo uso este alcohol, OH, ¿qué me daría? Pues se abre y tendría. Perdón. Basta que escribo yo. Me estoy explicando. Y formo los ésteres, porque los ésteres me lo da tanto el anhidrido con el alcohol como el ácido con el alcohol. Cuando hacéis reaccionar un anhidrido, el grupo saliente es la base conjugada del ácido. Entonces, estamos en condiciones ácidas, entonces se protona y sale bien. Y luego esto puede entrar aquí, ¿de acuerdo? Esta reacción también la había puesta porque lo tenéis también en la reacción de la polimerasa. O sea, al final, si escucháis ahí que es una PCR, habéis oído hablar, digo yo, ¿no? De la PCR, nos están machacando. La PCR, ¿no? ¿Qué es la PCR? Al final, la PCR se basa en este tipo de reacción. Vamos a ver, porque es una reacción, PCR quiere decir Polymerase Chain Reaction, reacción de la cadena de la polimerasa. ¿Qué está pasando? Vamos a ver aquí qué es esto. Por ejemplo, veis que aquí es un trifosfato. Un trifosfato que vosotros lo soléis llamar ATP o cosa de esta, ¿no? Pero químicamente, ¿qué dirías que es? ¿Qué dirías que es cuando tenéis tres moléculas de PO4 unidas? Químicamente, ¿qué diríais que es? Rápidamente, venga, que me falta poco. ATP, sí, pero ¿qué es el ATP? ATP, de acuerdo, es decir, adenosina trifosfato, pero un trifosfato de los grupos químicos que hemos dicho, ¿a cuál pertenecería? ¿Alguien me lo sabe decir? Porque yo aquí, si voy al fosfato, éster, bien, éster me puede valer, porque éster en realidad es esta. Esta parte es la parte éster. ¿Veis? Porque esto es de un ácido, del fósforo, y esto sería el alcohol. Esto es el éster. Pero este aquí no es un éster. ¿Qué es? Es un anhidrido. Entonces, un ATP, cuando veis 3-fosfina, veáis que tiene distinta parte. Tenemos una parte, lo que el fósforo unido al carbono, que es un enlace éster. Esto es un enlace éster. El fósforo y el carbono están unidos con un enlace éster. Pero los dos fósforos, aquí, eso es un anhidrido. ¿Y por qué el anhidrido? ¿Por qué usa el anhidrido? Porque es un buen grupo saliente. ¿Qué hemos dicho ahora? El anhidrido, ¿qué os he contado ahora? Anhidrido más alcohol me daba el éster. ¿Lo veis aquí? Bueno, este era un anhidrido de un ácido carboxílico. Con el etanol me daba un éster etílico. Pues, y si es del fósforo, pues nada, me dará un éster del fósforo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo crece? Que aquí yo tengo un azúcar que tiene alcohol. El alcohol ataca, sale este grupo funcional. Aquí la única diferencia que en lugar de ser al carbono, esto es un LG. Sale y se forma, veis aquí, un enlace éster. Y estoy haciendo crecer la cadena del ADN. Bueno, me paro porque os doy la lata. Yo sé que me entusiasmo mucho. Igual efectivamente es un anhidrido, pero espero que le cojáis el gusto, que no lo veáis simplemente como hexágono, forma de tomarlo a memoria, sino que le cojáis el gusto, ¿de acuerdo? Y aquí lo veis más claro la reacción, ¿cuál es? ¿Veis? Aquí yo tengo un alcohol, el alcohol ataca el anhidrido, porque esto es un anhidrido, ¿lo veis que ataca un anhidrido? Y esto se va, este es el grupo saliente, LG. LG quiere decir grupo saliente, ¿lo veis que se va? Y anhidrido más alcohol que ha formado un éster, ¿de acuerdo? Vale, venga, basta. Iros, si no hay más preguntas.